miércoles, último día de enero, 31 para más preciso del año 2024. El tema de esta noche es acerca de la falta de fe. Y vamos a comprender juntos qué pasa cuando hay falta de fe. Empezando, dice que la falta de fe es la que nos hace caer en desgracia. ¿Qué significa desgracia? Cuando nos hace falta fe, nos alejamos de la gracia de Dios. Y desafortunadamente, cuando la gente no conoce a nuestro Señor Jesucristo, entonces no sabe en quién poner su fe. Y esa falta de fe es la que nos hace dar de tumbos, buscando consuelo en nuestra vida, buscando consuelo en nuestros problemas. Por eso, hoy en este día, el Señor Jesucristo habla de cuando Él regresó a su propia tierra, a su propio pueblo, en la calidad del Hijo de Dios, del Mesías, el Cristo. Y la gente se admiraba y decía, ¿cómo es que este aprendió también a hablar y a predicar? ¿Acaso no este es el hijo del carpintero, el carpinterito, el hijo de María? Dice en el verso 3, ¿no este es el hermano de Santiago, de José, de Judas y Simón? ¿No viven aquí sus hermanas con nosotros? Y es porque dudaban, porque no conocían, porque no entendían en la gente de su tiempo que habían tenido la bendición de estar cerca del enviado de Dios, de Cristo Jesús. Amén. Por eso, cuando la gente no sabe que Cristo está a tu lado en los tiempos difíciles, en los problemas, caemos en desgracia, en desesperación, alejados de Dios. Y en esa desesperación perdemos nuestra fe o ni siquiera tenemos fe. Por eso dice el Evangelio de este día en la parte final del verso 3, y no tenían fe. ¿Y qué significa la fe? La fe hay que meditarla para poder comprender en esta noche. ¿De qué está hecho este órgano? De madera. Es una cosa muerta. Tiene un uso porque fue construida para instalar un órgano. ¿De qué está hecho este púlpito? De madera. Es algo muerto que nos sirve para un propósito. Pero tener fe en alguien, la palabra alguien es describir a un ser, a una persona divina. Yo puedo creer que Abraham no me va a fallar, pero tengo que aceptar que Abraham es un ser humano, que es corruptible, que puede fallar. Pero cuando mi fe está basada en alguien que es divino, o se hace Dios, o se hace Cristo Jesús, entonces mi fe está basada en alguien todopoderoso que todo lo puede. Por eso, la diferencia es en quién tienes puesta tu fe. Y esa es la pregunta, ¿por qué la gente le hace falta la fe? ¿Sabe por qué? Porque desafortunadamente crecieron religiosamente, pero no establecieron una relación íntima y personal con Dios, con Cristo Jesús. Y desafortunadamente el mundo te ofrece tantas cosas
que te aseguran que te van a hacer un bien, pero en realidad nada de lo que es muerto puede darte ayuda. El único que te puede dar ayuda es alguien divino, y ese es Cristo Jesús. Por eso, ¿en quién está puesta tu fe? El Señor Jesús, de acuerdo al Evangelio, dice que allí fue difícil sanar enfermos porque la gente no tenía fe. Así que, ¿qué quiere decir cuando alguien tiene fe? ¿Sabían ustedes que la fe es la llave, para que me puedan entender? Es la llave que abre la gracia de Dios que se derrama sobre nosotros. La falta de fe es la desgracia que nos aparta de Dios, pero la fe es la llave de la gracia de Dios que se abre en nosotros, y esa gracia puede hacer milagros porque es el Dios mismo entre nosotros. ¿Alguien está hoy en esta iglesia por primera vez? Yo la conocí hace 2 años, hoy ya va para 3, creo. El padre, su mente no está muy bien, no recuerdo su nombre con exactitud. Pero ella tenía una abuelita que se llamaba María, allá en San Antonio, Ocotlán. Recuerdo que mi encuentro con Daría estaba apurada en el horno de pan, horneando ese rico pan de leña del pueblo. Y la primera oferta fue un pan caliente con una coca, como lo tradicional. ¿Y qué tiene que ver eso con la fe? Me dirán ustedes. Conocí a Daría. Y tiempo después, muy poco tiempo después, se puso muy grave. Al grado que estaba desahuciada. Y en uno de esos milagros, de esa llave de fe que abre la gracia, logré hablar por teléfono con Daría después de una dificultad por la comunicación. Y la llave de gracia se abrió. Y Dios le regaló casi 1 año más a Daría para que estuviera con sus seres queridos. Porque la llave de la fe es la llave de la gracia, del amor de Dios para con nosotros. Entonces ustedes me dirán, entonces, ¿por qué si la fe es la llave de la gracia, por qué Daría hoy no está viva? La respuesta es esta, y es la Biblia que habla. Dice la Biblia: hay tiempo para nacer, tiempo para crecer, tiempo para descansar y tiempo para morir. La diferencia que aquel que conoce a Cristo Jesús sabe que en la muerte de esta vida va a la vida eterna. Amén. Esa es la diferencia, hermano, de lo que estamos hablando en esta noche. Por eso, hoy en este día, en la primera lectura, aunque pareciera que nada tiene que ver con la primera lectura, pero habla del rey David. Creyéndose rey, manda y hace un censo y se siente valiente porque tiene mucha gente. Y al reconocer que su valentía estaba basado en la gente, no en la fe de Dios, reconoce que había cometido pecado. Y Dios le manda a preguntar mediante un profeta 3 preguntas. ¿Qué quieres que le pase a tu pueblo? 7 años de ¿qué? De sufrimiento. ¿Quieres tantos días de peste? ¿O quieres tantos años que andes huyendo? Y él dice algo muy importante: es mejor caer en las manos del Señor, aunque somos pecadores, pero su gracia es abundante y su amor nos perdona, que caer en las manos del enemigo. ¿Quién es el enemigo? Satán. Porque lo que nos ofrece Satán es destrucción, lo que nos ofrece Dios es perdón,
y ese perdón es para vida eterna. Por eso hoy en este día el himno que cantamos en el himno gradual, el botón es por mañana, habla de la vida eterna, habla de esa vida eterna. Y dice David en el verso 17, cuando vio que el ángel iría a la población de Jerusalén después de haber matado 70,000 a peste, reconoce: soy yo quien ha pecado, Señor, soy yo quien ha pecado. El reconocer nuestro error abre la llave de la gracia que nos acerca al amor y al perdón de Dios. Pero hay que reconocerlo. Por eso, en este día el salmista nos ofrece cómo debemos reconocer nuestra vida y enfrente del que todo lo puede. Dice en el verso 5: mi pecado entonces te declararé. Reconocer nuestro pecado enfrente de Dios y no encubrir mi culpa. Recuerden, a inicios de este ministerio, los que ya llevan conmigo más de una década, más de 15 años, siempre hemos dicho que decir la verdad, aunque vaya en contra de nosotros mismos, eso es lo que nos llama a vivir Cristo Jesús. Confesaré mis transgresiones, dice el verso 6, y luego tú perdonaste la culpa de mi pecado. Porque el trono de la gracia es Cristo Jesús. Porque el trono del perdón es Cristo Jesús. Porque el trono del amor es Cristo Jesús. Y ese amor verdadero es el que nos hace unas promesas hermosas. Esas promesas hermosas que nos promete Cristo de ir con el Padre a la vida eterna. Por eso, querido hermano, querida hermana, dice el verso 7: orarán los fieles en tiempo de necesidad. Amén. Oraremos a quién? A Cristo Jesús. Ciertamente en la inundación de muchas aguas, de muchos problemas, las aguas negras no llegarán hasta nosotros, porque Cristo Jesús es nuestra roca principal. Pongámonos de pie, queridos hermanos, y alabemos a Dios todas las promesas. Himno 360.